Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta reunión de trabajo organizada por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Buenos Aires. Mi nombre es Agustín Parise y estaré moderando este evento académico. Hoy tenemos una nueva sesión de los diálogos transatlánticos. Esta serie de diálogos ya cubrió un interesante número de jurisdicciones y nos ayuda a explorar el estado de la historia del derecho en diversas partes del globo. Hoy es el turno de Colombia, España y Escocia. Tendremos presentaciones en inglés y en castellano, así que en algunos momentos pasaremos al inglés, en otros volveremos al castellano. Cada orador va a presentar por un máximo de 20 minutos y luego tendremos unos minutos, no muchos, porque siempre nos tratamos de quedar dentro de la hora, al menos para compartir algunas ideas y un poco de diálogo académico que luego se va a tener que continuar por medio de correos electrónicos. Sin más, comencemos con Colombia y con la colega Jacqueline Blanco Blanco. Jacqueline es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, magíster en Historia y especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, con una formación fuerte en Ciencias Sociales. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, en Colombia. Cuenta con más de 30 años de investigación en temas de historia del derecho e historia del conflicto armado colombiano, con resultados publicados en diversos libros, capítulos y artículos científicos, tanto en Colombia como en distintos países de la región. Es un gusto tener a una embajadora de Colombia hoy en nuestra serie de diálogos transatlánticos. Le agradezco, Jacqueline, y le doy el uso de la palabra. Agustín, muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho Argentino, a mi querido amigo el doctor Ezequiel Abasolo, a Viviana Kluger, a todas las personas que están detrás de la organización de este evento, a los profesores con quienes comparto este diálogo transatlántico tan interesante, el profesor Guido y el profesor Faustino. Un saludo muy especial desde Colombia. Y bueno, a todos los presentes, este es el resultado de, como lo decíamos hace un segundo con Agustín, como lo comentábamos, pues el resultado de la unión del mundo gracias a la maravilla del Internet. Bien, quiero compartir algunas reflexiones acerca del estado de la historia del derecho en Colombia. Y pues quiero partir de una afirmación que es optimista y también es real. La historia del derecho en Colombia es un proceso en construcción. Y yo creo que también sucede en muchos países de la región que la historia del derecho se esté construyendo porque también estamos superando un poco aquel concepto de que todas las respuestas que teníamos en cuanto al derecho pues provenían de Roma, provenían de Francia, provenían de Alemania, provenían de España y este es un ejercicio muy interesante que nos permite encontrar nuestra identidad como región. Pero tengo que partir de algunos elementos para poder mostrarles cómo sí hemos evolucionado en materia de historia del derecho. Y es que eh, yo he podido ver a través de estos años de investigación que la historia del derecho en Colombia no es una prioridad. Ni siquiera la historia en Colombia es realmente una prioridad. Entre 1984 y 1994 sucedió algo muy interesante, pero muy triste, y es que por la Ley General de Educación, la historia, la enseñanza de la historia deja de ser autónoma como disciplina y pasa a ser transversal a las ciencias sociales. Esto le causó un daño impresionante a la historia, por supuesto a los programas de historia, a la historia del derecho y a la producción también en la materia. Solamente hasta el año 2017 retomamos la enseñanza de la historia como disciplina, pero porque fue un evento fundamental y en ese año en el 2016, en noviembre, se da el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
En este momento, la situación exige que se empiece a trabajar sobre las declaraciones de verdad y sobre la elaboración de la memoria histórica. Y el gobierno recurre nuevamente a la historia y entonces hasta el año 2017 se expidió una ley donde vuelve la historia al escenario. Tengo que decir que a través de esta decisión que toma el gobierno, la historia del derecho en Colombia toma un nuevo tinte. Y es que históricamente nos habíamos preocupado mucho por la historia constitucional y por la historia del derecho penal. Yo creo que tiene mucho que ver con este marco de conflicto que Colombia ha tenido durante tantas décadas y con el acuerdo de paz, la historia del derecho empieza a centrarse más a partir del conflicto en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional, con los derechos humanos, un poco con el derecho privado, porque la tierra, la propiedad sobre la tierra es un elemento más de este conflicto y va a tener eh, una nueva visión. La historia del derecho toma un aire aquí. Resultado también de este acuerdo de paz, entonces la historia del derecho se actualiza con algunas temáticas, pero vamos a tener, según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un registro de 215 profesores que reposan en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología como investigadores o que han producido algún texto en historia del derecho. Eso a mí me parece muy optimista y me parece bastante importante que se hubiera llegado allí. También hay que decir que a partir de esta decisión, la historia del derecho empieza a ser incluida con más frecuencia en los pénsumes de los programas y de las facultades de derecho. Para llegar a este punto fue necesario sortear algunos momentos difíciles y de hecho muchos de ellos aún permanecen vigentes. Son una dificultad para el desarrollo de la historia del derecho. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la asignatura de historia del derecho no siempre tiene el carácter obligatorio en nuestros pénsumes de derecho. En varias ocasiones, pues es opcional. Y esto roza con algo, es que las cátedras de historia del derecho son informativas, son temáticas y no son de orden conceptual, metodológico, es decir, no estamos enseñando a hacer historia del derecho, sino que estamos informando acerca de algunas temáticas en historia del derecho. Y es preocupante porque el relevo generacional, ¿cómo vamos a cultivar este relevo generacional si no lo hemos preparado para que aprenda a hacer, a escribir la historia del derecho? Bien, la historia del derecho también en algunos programas es cercana al derecho romano y a las ideas políticas. Y cuando es muy colombiana, entonces se centra mucho en la historia del derecho constitucional, que tiene además mucho de historia política. Tenemos otra situación y es que nos falta unificar elementos fundamentales para la disciplina como son el concepto, el objeto de conocimiento, el método y el fundamento epistemológico. Yo creo que tal vez por esta razón, porque aún no tenemos identificados estos cuatro elementos, pues es que la asignatura es más teórica que práctica, para decirlo, enseñar a hacer. La historia del derecho en Colombia, en la parte del derecho privado, está bastante rezagada con relación a la historia del derecho público, pero no todo el derecho público está claramente abordado. Y tenemos un tema que es de interés institucional y es el perfil del egresado en las facultades de derecho. A las facultades les interesa más la formación técnica de los abogados, entonces hay una buena formación en procesales, en penales, en administrativo y eso está muy bien, eso está muy bien. Pero nos afecta un poco cuando queremos permear estas asignaturas tan técnicas, tan propias del derecho, con asignaturas como la historia del derecho. Y esto impacta en materia de investigación.
Tengo que decir que no tenemos registrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología ningún grupo en historia del derecho. Tenemos registrados grupos en historia del arte, en historia de las matemáticas, en historia de la filosofía, pero no tenemos grupos en historia del derecho. Creo que esto también se relaciona con el manejo de la y la transdisciplinariedad en las facultades de derecho. Y volvamos al tema de el perfil del egresado. Creo que hay un afán grande en formar operadores jurídicos, judiciales, frente a repensar todos estos procesos de la construcción del derecho en Colombia y pues en la región. Yo quise puntualizar estos y otros aspectos en el escrito que elaboré y luego revisarlo, confrontarlo con la realidad. Entonces me acerqué a 32 programas de diferentes facultades de derecho, públicas y privadas, y pues realmente se puede confirmar allí. De las 32 programas, hay 24, por ejemplo, que me están indicando que solamente hay uno o máximo dos cursos de historia del derecho. A mí me parece que eso puede generar un aislamiento dentro de la formación del abogado, como un ¿para qué me sirve esta asignatura? Y entonces viene haciendo la asignatura que puedo pasar fácilmente frente a otras que no son tan fáciles de pasar, pero que además van a ser mi perfil profesional y laboral. La asignatura de Historia del Derecho se imparte en los primeros semestres, segundo, tercero y máximo cuarto semestre. Allí hay que tener mucho cuidado con el ejercicio de inter y transdisciplinariedad para que el futuro abogado logre entender por qué esa asignatura es importante. Como les mencioné, pude confirmar también que la historia del derecho privado no es una fortaleza en Colombia y que muchas de las asignaturas de historia del derecho son cercanas al derecho romano en su contenido, aunque el título sea Historia del Derecho, en su contenido son Historia del Derecho Romano y mucho de ideas políticas. Bueno, todo esto tiene que ver con la producción. ¿Cómo es el perfil de la producción o cómo es la característica mejor de la producción que se ha logrado en esta materia en Colombia? Yo he podido revisar la producción y pues un buen archivo de producción y me pareció que se podía clasificar en tres momentos. En un primer momento hubo una clara tendencia a estudiar la historia del constitucionalismo colombiano, muy cercana a la historia política del Estado colombiano. Y esto es, Colombia ha tenido 7 constituciones, y hay como un afán de poder reconocer qué cambió con la Constitución del 1991, que es la que es vigente, con relación a las constituciones que se habían dado antes y cómo ha venido evolucionando el Estado de Derecho y cuáles son las características de este Estado social de Derecho. Creo que por eso hubo una clara tendencia hacia lo político y también hacia lo institucional, sobre todo cuando es necesario encontrar respuestas desde lo institucional para poder entender el tema del conflicto aquí en Colombia. En un segundo momento se transita de la historia constitucional un poco más hacia la historia hacia la historia política, es decir, la historia del derecho con una perspectiva más política, y creo que es buscando respuestas desde la institucionalidad, desde el Estado, tratando de aclarar un poco cómo deben funcionar mejor las instituciones, cuáles han sido las amenazas que se han tenido a lo largo de estas 7 constituciones para mejorar un poco la condición a partir de la Constitución de 1991. Y un tercer momento que es el actual, en el que encuentro que hay una serie de profesores universitarios haciendo unos esfuerzos a veces aislados en materia de historia del derecho y están cubriendo temas mucho más amplios de lo que se venía haciendo antes, y ahora ya tenemos, sin que se haya perdido de vista el interés en el constitucional y en el penal, tenemos fortalezas en derecho ambiental, en derecho a familia, en derecho laboral, en historia de las profesiones jurídicas, y esto me parece que es una buena experiencia porque es parte del trabajo de aquellos 215 profesores que aparecen registrados en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología colombiano
con producciones en historia del derecho. Esto me parece que es muy oportuno y bastante optimista. Con este panorama, quisiera hacer referencia a algunas oportunidades que tenemos en materia de historia del derecho en Colombia. Este es un campo riquísimo. Y en primer lugar es posicionar la disciplina desde el concepto, desde el método, desde el objeto. Es interesante posicionarla para dar paso al siguiente gran reto que tenemos, que es empezar a formar a las nuevas generaciones en la producción en historia del derecho. Eso me parece muy interesante, más allá de las temáticas que nosotros abordemos y los temas que hayamos logrado identificar, es ese ejercicio de enseñar a hacer historia del derecho. Tenemos como reto también la creación de redes. En Colombia está el Instituto Colombiano de Historia del Derecho, que fue creado en el año 2009, y este es el resultado de la unión de sus profesores, investigadores de los cuales hablé hace un momento, que hacen un esfuerzo muy interesante por estar juntos. El Instituto Colombiano de Historia del Derecho lleva 15 encuentros ininterrumpidos que son fundamentalmente esfuerzo de los profesores afiliados al instituto, pero además con el respaldo de algunas universidades interesadas en la historia del derecho, lo cual también es una muy buena perspectiva para la creación de redes. La creación de programas de posgrado en historia del derecho es una oportunidad enorme. Yo creo que podríamos empezar también hablando de una conexión con universidades que tengan un poco más de trayectoria en esta formación en posgrado, y creo que allí estaría esa formación de nuevos interesados en la historia del derecho. Y pues también la necesidad de abordar temáticas, nuevas temáticas. Me parece que es urgente abordar la historia del derecho privado con la profundidad que se ha abordado la historia del derecho público. Hay temáticas que no se han tocado, sobre todo las más recientes. Creo que la profesión jurídica está todavía por trabajarse. Colombia ha vivido unos momentos de violencia muy fuertes en los que la parte judicial y la parte normativa han entrado en unas crisis muy profundas que vale la pena ser investigadas. Por ejemplo, en tiempos de Pablo Escobar, creo que la justicia en Colombia vivió unos tiempos muy difíciles. Se le llamó la justicia sin rostro porque la justicia no podía, las personas que estaban a cargo de las investigaciones, los jueces, los magistrados, no podían dar la cara a lo que estaba sucediendo, cómo iban a judicializar a estas personas, a estos narcotraficantes. Y entonces empieza la persecución y se hace una amenaza muy fuerte a la rama judicial en Colombia, y esta valdría la pena examinarlo, como también valdría la pena examinar, por ejemplo, los aciertos y los desaciertos de la Fiscalía, una institución creada después de 1991. Yo creo que hay mucho por hacer. Todavía en Colombia tenemos un campo muy amplio. Los historiadores del derecho estamos creciendo, cada vez están sumando y los resultados son maravillosos, pero yo daría como conclusión la misma frase con la cual empecé mi intervención. La historia del derecho en Colombia es un proceso en construcción. Muchas gracias, Jacqueline. Perfecto uso del tiempo y una exposición muy rica que nos mostró. Es como que entramos en Colombia por un rato y estamos viendo en los pasillos de los claustros académicos cómo se desarrolla la disciplina. Aprovecho también para mencionar que la presentación de Jacqueline, de Faustino y de Guido van a ser incluidas en un volumen que está en proceso de edición, que incluye las distintas exposiciones que ocurrieron en esta serie de diálogos. Así que más información les vamos a ir brindando en tiempo oportuno. Ahora voy a pasar al inglés por unos minutos. I'm going to be speaking in English for a few minutes because I want to introduce our Italian colleague who lives in Scotland but is now in Italy. So it's and speaking in Argentina. So we have a triangulation across the globe with Guido. Welcome, Guido. Thank you very much, Augustine. It's my pleasure. I'm going to introduce you, Guido, for a few minutes in Spanish, not minutes, for a few seconds in Spanish, and then I will give you the floor.
Guido is going to be presenting in English. Are you going to use PowerPoint, Guido? Yes. Yes. So Guido will produce a PowerPoint and he can share the screen. So voy a presentar a nuestro segundo orador, un colega que es italiano, que vive en Escocia, pero actualmente está en Italia nuevamente y nos está hablando en Argentina. Y el colega es Guido Rossi. Guido estudió Derecho en Pavía, en Italia, donde también obtuvo su primer doctorado en Derecho y Economía Política. Posteriormente se trasladó a Cambridge, en el Reino Unido, donde obtuvo un máster en Derecho y luego un doctorado en Historia del Derecho. Impartió docencia en Oxford, también en el Reino Unido, y desde 2013 se encuentra en Edimburgo, donde es profesor de Historia del Derecho Europeo y donde hay un equipo de colegas muy fuerte que están desarrollando la disciplina. Actualmente, como dije hace unos minutos, Guido se encuentra en Sicilia, en Italia, y está de visita ahí en su tierra natal por un periodo de tiempo. Guido, thank you very much for joining us today, and the floor is yours. Thank you very, very much, Agustin, and good afternoon or good evening, everybody. It's a pleasure to take part in this initiative, and I really wanted to thank Agustin, of course, first of all, and Professor Kluge, Professor Kusparny for the initiative, these transnational dialogues, as well as Professor Blanco and Professor Martinez, who are talking with me tonight. I must apologize, I do understand pretty well Spanish, but I don't speak, well, my accent is so bad, I'm not going to, Professor Kuglitz just told me, give a PowerPoint and speak slowly. So this is what I'm going to do following Viviana's wise advice. So without further ado, let me, sorry, yes. Oh, no, sorry, I have a little problem with my Zoom No problem. Take the time you need, Guido. You should be able to share the screen. Yes, but this computer actually needs me to get out of Zoom and... Okay. Do you want to send it to me by email? If you do that now, I share my screen. I'm in front of my computer. Well, as you all imagine, because I'm speaking via Zoom. If you put it on email... I'm sorry, yes, just give me 30 seconds. This is the... Yeah, no rush, no rush. Sorry about that. I'll just log out and log in. It's probably quicker. Okay, I leave it up to you. Si Guido no regresa en un minuto, digamos, me parece que lo más acertado va a ser darle el uso de la palabra a Faustino. Pero esperemos un minuto porque me imagino que Guido debe estar tratando de solucionar este problema técnico. Ahí veo que Guido está volviendo. Veo que se reconectó. Yes, Guido, welcome back. It was a short trip. My apologies. There is always something with PowerPoint and Zoom that doesn't work. Can you see now? Yes, we can see the slide perfectly. Fantastic. So, to give a short account of teaching legal history in Scotland, I need a short introduction to explain the historical development, if only to distinguish it from England and to explain some peculiarities of this system, which actually still condition and influence very much the way in which legal history is taught today in Scotland. So it's impossible to avoid a very short explanation of its history, basically. In the Middle Ages, I'm really going to take only a few minutes.
In the Middle Ages, initially, Scotland is basically, in terms of legal system, the same as England. Even for a short time, it was conquered and part of England. From the 14th century, after a short but bloody war with England, it became independent again. From that moment, Scotland began to ask basically for money and support from France, for the simple reason that France was always at war with England, and the enemy of my enemy is my friend. And this connection with France continued for centuries. It is via this connection that Scotland began to follow the more continental approach to the law. So this difference, this forking between Scotland and England is largely due to the financial and then cultural influence of continental Europe, especially France, for centuries. And these links between the Scots and the continent were maintained during the early modern period, when France no longer supported Calvinists, Huguenots in France, or Calvinists in Scotland, because Scotland from the late 16th century was a Calvinist country. Then the Scots, went to study no longer in France, but in the Netherlands, another Calvinist country. So again, the strong cultural links with the continent were maintained, to the point that even in the 18th century, when Scottish jurists wrote and spoke of common law, they actually meant the jus commune, not the English common law. The great difference between Scotland and pretty much any other European civil law country is the lack of codification. Because in Scotland, the law was never, especially private law, was never codified. So effectively in Scotland, you have something of a taste, if you like, of what might have been the law in continental Europe if no codification ever took place. This is very relevant for today's teaching of legal history, because without codification, you don't have, a break with the past. And very often, even in private law courses, not legal history courses, but private law courses, the only way to explain why some rules or some institutions work in a particular way is to look at their history. And also, sometimes, even in court, you have cases in which even a private lawyer really needs to go back to the history of a subject, even to trace back some particular rights or some particular exceptions or some particular grants. You have to go back a long way in the past. So especially for private law, because public law is more influenced by governments and has changed over the time more, following the trend in the UK first, and then the devolution of powers to Scotland, which is something fairly recent. It's only a few decades that Scotland has some local devoluted power, basically. So it's different, the situation with public law or also with criminal law, where you actually have some statutes, but especially for private law, the link with history is extremely strong and vital today as well. And this is particularly the case for the higher courts in Scotland, the Court of Session, which you see here in a picture in the center of Edinburgh, which was founded in the 16th century
And it was one of the main ways in which jus commune scholarship entered into Scotland and was used by Scottish jurists. So this was the historical introduction, which actually was necessary to explain the way in which legal history is used and is taught today. Here you have a rough map of Scotland and its universities. At the moment, there are 10 universities which teach law and also legal history. There is another one, the most ancient university in Scotland, University of St. Andrews, which is peculiar because it's very prestigious, but it doesn't teach law. There is no law faculty within the university, so you don't see that in this map. These are the main University of Scotland, and here you see also in the center, University of St. Andrews. Most of these universities are still teaching legal history, but to explain that, I have to briefly sum up the way in which law is taught in Scottish universities, because the normal structure that you have in England is shorter. Studying law takes only 3 years. In Scotland, it takes normally 4 years. This difference is actually useful for legal historians, because if you have a year extra, you have more time effectively, and the students can choose more courses. So the first couple of years are devoted to the foundation subjects, the essential subjects which any lawyer must know. And then the next 2 years, the final 2 years, third and fourth years, are devoted to more elective courses. So the student can actually choose the courses he or she wants to take. Legal history is taught in both the first 2 years and then the second 2 years, but in a different way. You have a first general introductory course on legal history, usually taught in the first 2 years. And this course normally is devoted mostly on Roman law. It can be Roman law and then some introduction to Scottish legal history, or it can just be Roman law. At the moment, this is still very popular. One reason might be that it is not compulsory for the university, but if the student wants to become an advocate, because in Scotland there is still a distinction between let's say a normal lawyer, a solicitor, and an advocate. Only advocates are allowed to plead before that court, the court of session, which we have seen a moment ago, in the higher court. So it's more prestigious to be an advocate. If you want to become an advocate, you must have studied Roman law. So this might explain why Roman law as a foundation course is still very popular. Other courses are usually taught in the final 2 years, either an advanced course in Roman law, typically covering private law effectively, so contracts and obligations mostly, but also sometimes family law. And then finally, legal history that is not Roman law only. Legal history is taught mostly, if not exclusively, during these third and fourth years. So within the elective courses, the courses that students can actually choose. And there are several courses in most universities offer some courses both on legal history and on Scottish legal history. In English, when you say legal history, most of the times
in US universities, I should say, in English universities, etc., what is meant is history of the common law. In Scotland, legal history actually means history of the jus commune, effectively. So we have courses on the history of the jus commune, medieval and early modern jus commune, both civil law and canon law. And then also specific courses, always elective courses, third and fourth year, on Scottish legal history. Sometimes these courses combine also some influences of European jus commune on Scotland, and then focus mainly on Scotland. At postgraduate level, things are a bit different, but very quickly, the main taught course is a Masters of Law, the LLM. And here as well, several courses are offered on legal history, either Roman law or European legal history, jus commune, early modern, civil and canon law in Europe, and courses focusing on Scottish legal history. You can also study legal history in a research master's. So a master's is still 1 year postgraduate teaching, which is, however, focused mainly on research. So the student has to write a dissertation, typically 30,000 words maximum, within 1 year, and they can choose the subject they want. And the number of students doing this and studying legal history is actually quite healthy. And finally, of course, doctorates. The number here again of doctoral students at the moment is actually rising also for legal history. I have to say, especially for more modern legal history, 19th century legal history is particularly in demand. 19th century and early 20th century legal history. Medieval legal history is more difficult to research. You need also paleographic skills. You have to know Latin, etc., etc. And so it attracts fewer students. New trends in teaching legal history are emerging over the last few years. This is probably something which is not particular to Scotland only, but it's happening also in other countries. The tendency, in other words, to change the introductory course on legal history, typically on Roman law, for first-year students, to change it into a course which introduces students to the law in general. So this is happening in several universities. I'm just giving you some examples. Instead of having a course on foundations of Roman law or institutions of Roman law, now these courses are being discontinued in some universities, typically smaller universities, and replaced with courses like Introduction to Legal Systems, or Legal Systems and Legal Methods, or Introduction to Legal Study, where you have some legal history, but only 1 or 2 introductory lectures to give you an idea, a very quick and superficial idea about basically how we arrived to today's legal system. But the focus is on the contemporary legal system, is no longer on the history of the law. And conversely, this trend is also producing fewer courses specifically on legal history. So, for instance, several universities, again, among typically the smaller ones, are no longer offering courses on legal history, whether European legal history or Scottish legal history, but just offering one small course on Roman law. Other universities, typically the larger ones, I'm thinking of Edinburgh University or Glasgow University or St Andrews University, St Andrews with a master's in history, in the history faculty, which is actually a master in law.
and the University of Aberdeen, the largest universities in Scotland, are still resisting this trend, but it's not clear whether this tendency will be strengthened over the next few years or not. So we are in a moment of reflection, let's put it this way. Normally, if you have a larger faculty with more staff, you can have more courses. And so this is partially a reason why courses on legal history, purely on legal history, are still healthy in number. But the trend seems to be in Scotland as well as in other countries to narrow down the number of these courses and replace them or use legal history as an introduction to the law, mostly introduction to private law, which, as I said, in Scotland is particularly necessary given the strong links between present and past because of the lack of codification. I think I have taken already too much time, so I will give the floor back to you, Agustin. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Guido, for this journey in which you not only took us to what is happening today in Scotland, but you explained us how we reached that point. You gave us that crash course of 5 minutes on the historical evolution of Scotland, and it was very useful because it gave us the context that we needed. Thank you, Guido. Ahora vamos a pasar al tercer y último orador de la tarde, pero no por ello menos importante. Es un colega que nos está hablando desde España y es el colega Faustino Martínez Martínez. Faustino, un amigo de mucho tiempo del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde enseña desde hace 22 años. Ha explorado un abanico de temas históricos-jurídicos, extendiéndose desde el mundo del derecho medieval hasta la historia de las constituciones y de los códigos. También se ha interesado en el estudio del derecho común, romano canónico, la iconografía jurídica o las relaciones entre el derecho y la literatura, un área que está actualmente creciendo mucho en la península ibérica. Faustino, o Tino, como te llamamos con Viviana, gracias por tomarte hoy y te doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Agustín. Agradecimiento que evidentemente hago extensivo al colega Ezequiel y a la colega Viviana. Y Agustín, Viviana y el colega mexicano Oscar Cruz son responsables en última instancia, como bien apuntó antes Agustín, de la base de esta exposición. Esto nace como un proyecto transnacional en donde pues, distintos especialistas son llamados a hablar sobre la situación de su disciplina, en este caso la historia del derecho, en su respectiva demarcación nacional, ¿no? Para apuntar un poquito cuál es el estado, para pulsar, ¿no?, la salud de esa disciplina y para ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Un poquito, pues, una suerte de revisión médica, ¿no?, de la disciplina para ver si hay alguna enfermedad y si esa enfermedad puede ser tratable tras el correspondiente diagnóstico, ¿no? Bueno, con arreglo un poco pues, a lo que ha sido mi colaboración en ese volumen colectivo, yo voy a estructurar mi exposición en 4 grandes partes, ¿no? Una primera parte que se referiría a la situación académica de la historia del derecho en España, una segunda parte a la cuestión del profesorado y la formación de ese profesorado, una tercera a unas mínimas notas sobre las cuestiones de investigación y una última reflexión sobre las, digamos, temáticas y las direcciones metodológicas que se han seguido y que se siguen en tiempos actuales, ¿no?
Si miramos en el primer apartado, es decir, si miramos a la cuestión académica, yo creo que la situación de la historia del derecho en España es buena. Esto hay que decirlo desde el ámbito administrativo, desde el ámbito burocrático, ¿no? Quiero decir, la mayor parte de los planes de estudio de las universidades públicas contemplan una disciplina llamada Historia del Derecho con esta misma denominación o con denominación variada. La Carlos III, por ejemplo, nos habla de fundamentos históricos del derecho. Mi Universidad Complutense de Madrid tiene una asignatura de fundamentos del derecho moderno y contemporáneo y la mayor parte de las universidades, repito, hablan de una historia del derecho como asignatura situada en los primeros semestres, en el primer curso y el primer semestre normalmente, y además una asignatura tildada como formativa o básica, ¿no? Es decir, no es una asignatura obligatoria, eh, es una asignatura obligatoria, pero no es una asignatura obligatoria de las llamadas troncales, que son las que se vinculan normalmente al derecho positivo, sino que tienen una finalidad distinta, una finalidad y una responsabilidad también distinta, que es un poco amueblar la cabeza de ese joven estudiante que se dirige por vez primera a conocer lo que es el derecho y lo que es la justicia y todas las ramificaciones de estos conceptos, ¿no? Esto es positivo, ¿por qué? Porque esto nos asegura básicamente la supervivencia, ¿no? Es decir, para que una disciplina sobreviva, y esto es crudo decirlo así, tiene que haber una ocupación del espacio administrativo, una ocupación del espacio burocrático. Y por lo tanto, pues hay que resistir, ¿no? En esa calidad. Máxime si tenemos en cuenta que en España, desde el año 2010, se adoptó supongo que ustedes han oído hablar del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que se llama comúnmente Bolonia, ¿no? Y Bolonia ha trastocado un poquito esto porque Bolonia sobre todo lo que ha dado es una mayor autonomía a cada universidad para elaborar su propio plan de estudios. Os cuento un ejemplo personal, ¿no? En Madrid, las 5 universidades públicas, no ninguna, o sea, no existe un programa común de derecho en las 5 universidades públicas madrileñas. Cada una de las universidades configuró sus planes un poquito a partir de la correlación de fuerzas que existía, de la potencia de tal departamento, de cuál departamento, etcétera, y ese fue el resultado último del plan de estudio. Es decir, el plan de estudio no obedece a un criterio, digámoslo así, de racionalidad, de tradición, de historia, sino más bien al peso político, ¿no? Que cada departamento pues, ha tenido en cada una de esas manifestaciones del plan de estudios, ¿no? Eso, además de esto, que repito, yo creo que es lo importante, es decir, hay un asidero administrativo al que estamos ligados, hay otra cosa también relevante, que es eh, la cierta admiración que la historia, el derecho romano, en su momento el derecho canónico, despertaban, ¿no? Entre los otros colegas, ¿no? Los otros colegas nos miraban un poco como bichos raros, ¿no? Cuando, un historiador, un romanista, ¿no? Qué cosa más curiosa, ¿no? Eh, porque, bueno, nos veían como personas que sabíamos derecho, pero personas que trabajábamos el derecho de una manera distinta a cómo la trabajaban ellos, ¿no? Y entonces, esa idea de respeto, que no es una cosa cuantificable, digámoslo así, pero sí es una cosa que cualitativamente es importante, ¿no? Que es que los colegas de otras disciplinas son conscientes de la importancia de la historia del derecho. Y ello creo que supone pues una especie de apoyo de espaldarazo, ¿no? Para que la historia pueda mantenerse también de cara al futuro. Eh, la situación, como les digo, es ahora en la existencia de esta asignatura en los primeros cursos, una asignatura de carácter cuatrimestral. No es probablemente lo mejor, no es probablemente lo deseable, pero es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que el modelo a mí, el que más me convence probablemente es el modelo italiano, el de 2 asignaturas cuatrimestrales, una dedicada al derecho medieval y al derecho moderno y otra dedicada a las constituciones y a los códigos. Yo creo que esa es un reparto muy equilibrado de las temáticas principales que la historia del derecho tiene que destacar. Pero bueno, tenemos lo que tenemos y esta unidad o esta única disciplina se complementa pues, con la propuesta de algunas
asignaturas de carácter optativo, como pueden ser pues, historia constitucional, como puede ser historia de la justicia, como puede ser historia de la administración, o ya en algunos casos más osados se puede abarcar pues, la historia de la Unión Europea y de la integración europea o la historia del derecho comparado, que también tiene su ubicación, ¿no?, en algunos planes de estudio. En cuanto al profesorado y en cuanto a la selección del profesorado, aquí el problema que tiene la historia del derecho, precisamente por ese carácter especial que presenta respecto a otras disciplinas jurídicas, es el problema de la formación de discípulos y la formación de todo un profesorado que vaya a renovar, ¿no? Estamos hablando de unas plantillas muy envejecidas, esto es la realidad, ¿no? Y el problema que se nos plantea es que enseñar y explicar historia del derecho no depende de una ley, de un código, de un reglamento, como puede ser, por ejemplo, explicar derecho civil, ¿no? Es decir, el abanico de fuentes que nosotros manejamos es un abanico mucho más amplio, ¿no? Lo que requiere, por lo tanto, una formación también mucho más amplia y más duradera en el tiempo, ¿no? Digamos que el historiador del derecho, el investigador del derecho romano, es un jurista que se va formando en cocción lenta, poquito a poquito, ¿no? Y tiene que hacer su tesis, evidentemente, pero tiene que aprender idiomas, tiene que viajar, tiene que crear vínculos, ¿no? Con otras disciplinas, con otras universidades, etcétera. Y sobre todo es un jurista, y esto yo creo que es lo importante, que se tiene que plantear lo que quiere enseñar, ¿no? Por eso os decía antes, no, el que explica derecho civil tiene fácil, tiene un código, y ahí es donde está su Biblia, ¿no? En cambio, nosotros, además de esa pluralidad de fuentes, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que debemos hacer, ¿no?, si somos honestos, es plantearnos exactamente qué es la historia del derecho para nosotros, ¿no? Es decir, partir de una concepción determinada de la historia del derecho. Este, digamos, es el flanco más negativo o la debilidad más evidente que detecto yo en la historia del derecho. Es decir, la cuestión de la renovación en España puede convertirse en una cosa bastante peligrosa, ¿no?, de cara al futuro. Pero si miramos a la actualidad, y aquí enlazo con el apartado de la investigación, la situación yo creo que es bastante también positiva, ¿no? Tenemos varias revistas, tenemos un anuario de historia del derecho que ha cumplido 100 años este 2024, tenemos desde el año 2019 una sociedad española de historia del derecho que va organizando una serie de congresos anuales con mucho éxito de crítica y público, tenemos otra serie de revistas y sobre todo en este mundo transnacional en el que vivimos, pues es muy común publicar en revistas extranjeras, publicar en lenguas distintas del castellano, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, esos investigadores, esos jóvenes investigadores, entre los que me incluyo, ¿no?, han demostrado no solamente esa capacidad de trabajo, sino que han demostrado también una especial habilidad para la concertación de alianzas, ¿no?, internacionales. Una prueba de esto es el acto que estamos celebrando en la actualidad, ¿no? Es decir, esta vinculación con los colegas argentinos, chilenos. Yo he regresado hoy mismo de México, ¿no? O sea, que, que, que nos movemos más, ¿no? Que hay la historia del derecho es un mundo muy pequeño para los propios historiadores del derecho. La última cuestión, y para ir terminando, es la cuestión de para qué la historia del derecho o cómo la historia del derecho. Bueno, yo creo que la historia del derecho tiene un valor formativo per se. Es decir, no hay que darle una utilidad, un precio, ¿no? Como decía Nuccio Ordine, ¿no?, en la utilidad de lo inútil, ¿no? Bueno, es una disciplina que nace en unas coordenadas políticas y jurídicas específicas, es decir, es una disciplina que nace evidentemente como consecuencia de la codificación, íntimamente ligada a la codificación y precisamente para justificar la codificación. Es decir, la historia del derecho no existe antes de la codificación por la sencilla razón de que el jurista
del antiguo régimen no tiene conciencia de que haya un derecho nuevo y un derecho antiguo. Hay un derecho, ¿no? Hay un derecho del que no importa la fecha de nacimiento, del que importa solamente su concordancia o no con la justicia. Cuando el código hace su aparición y el código fija una delimitación temporal, es decir, el derecho es esto que yo apruebo a partir de este instante, todo lo anterior queda refugiado, por lo tanto, en los territorios de unos juristas que ya no son prácticos, sino que van a ser juristas teóricos e investigadores que se van a dedicar precisamente a explicar las bases de esos mismos códigos que se han conformado. En el caso de España esto es así, pero además en el caso de España el código, los códigos en general, pienso ahora específicamente en el Código Civil y yo creo que en otros países americanos, en Chile, en Argentina, específicamente el código cumplió otra función más política que jurídica, que es la de construir la propiedad nacional, ¿no? Es decir, no era solamente resumir la tradición jurídica, condensar la tradición jurídica en ese texto que era el código, sino que el código contribuyó también a crear una idea de nación y la historia del derecho fue de la mano también del código aquí para crear esa historia de la tradición jurídica propia. La historia del derecho en España no tiene una existencia larga, por tanto. Las primeras cátedras se dictan en 1883, es decir, hace 150 años aproximadamente. La primera dirección que esa historia del derecho desarrolla es una dirección marcadamente histórica, quiero decir, los cultivadores que se aglutinan alrededor de lo que se llamó la Escuela de Hinojosa. Eduardo de Hinojosa fue un paleógrafo, historiador, que salió de España para estudiar en Alemania y se trajo de esa Alemania donde estaba en pleno auge la pandectística, una renovación, ¿no? del método eminentemente anticuario que aquí se venía aplicando, ¿no? Hinojosa forja toda una sucesión de autores donde aparecería pues, el primer historiador del derecho puro, que sería Galo Sánchez. No solamente Galo. Hinojosa, sobre todo, lo que forma son historiadores medievalistas. El más famoso es Sánchez Albornoz, Ramos Los Certales, etc. Pero el más curioso, el más singular y el más jurídico de todos ellos fue Galo Sánchez. Esta situación pues, es una situación que se mantiene hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil, como ustedes saben, es una catástrofe en todos los órdenes y la historia del derecho no se puede sustraer a esa catástrofe. Entonces, se produce una ruptura y lo que viene después de la Guerra Civil es el dominio de un catedrático de la Universidad de Madrid llamado Alfonso García Gallo, un dominio pues porque, entre otras cosas, era el director del anuario, era el director del Instituto de Estudios Jurídicos y era, o fue en su momento, miembro de todos los tribunales de cátedra que se convocaron hasta prácticamente los años 70, ¿no? García Gallo, hay que decir, es un hombre muy trabajador, es un buen investigador, pero maneja una concepción de la historia del derecho muy cerrada, como era la España de aquel entonces. Es decir, él da un giro y frente a ese historicismo de Hinojosa, él aplica mayores dosis de juridicismo, por decirlo así. Es decir, es una historia más del derecho que historia, pero con una concepción del derecho muy cerrada, ¿no? Es decir, es un derecho pues, que se ve aislado. No hay conexión con factores sociales, con factores económicos, no hay tampoco conexión con otros países. Por ejemplo, García Gallo apenas aborda y apenas trabaja las cuestiones referidas al derecho común, ¿no? Esta situación que él origina, lo que provoca a partir de los años 70 y ya con el cambio de régimen a partir de 1965, pues es, como dijo Enrique Álvarez Cora hábilmente, pues un contragallismo, ¿no? Es decir, a partir de 1965, digamos que surgen distintas escuelas, surgen distintas orientaciones metodológicas que inciden sobre todo en esos espacios que había dejado García Gallo desguarnecidos, ¿no? Por ejemplo, se abandona la Edad Media, no solamente se va a estudiar la Edad Media, se llega a la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, se empieza a estudiar las constituciones, se empiezan a estudiar los códigos, se empieza pues incluso a desembarcar prácticamente hasta la época contemporánea.
En la actualidad, yo creo que no hay realmente una escuela dominante. El sistema de selección del profesorado además ha tenido como efecto debilitar, ¿no?, la figura de los viejos maestros, ¿no? Y lo que hay, pues yo creo que es una sana convivencia de distintas posturas de carácter metodológico, ¿no? Aquí podemos incluir desde pues, la historia cultural que cultiva con éxito y con gran calidad Carlos Petit, eh, hasta lo que se ha llamado la historiografía crítica, el grupo de Tomás y Valiente, de Bartolomé Clavero, de Marta Lorente, de Jesús Vallejo, etcétera, que se han embarcado sobre todo en una reivindicación del paradigma jurisdiccional y en una crítica del concepto tradicional de Estado, ¿no?, como gran centro de imputación política en tiempos del antiguo régimen. Yo creo que, y con esto ya termino, repito, probablemente no hay una dirección metodológica única, no hay que imponer una forma de trabajar, ¿no? Cada uno debe trabajar de manera honesta, ¿no?, esencialmente, pero de manera honesta yo creo que teniendo en cuenta un mínimo de reglas, ¿no? Somos o estamos ubicados en facultades de derecho, por lo tanto nos debemos al derecho, y el derecho, como nos recuerda Gregorio Robles, son esencialmente textos. Entonces, la forma de trabajar tiene que descansar necesariamente sobre los textos y, como nos han enseñado los historiadores de Cambridge, el texto no se puede comprender sin el contexto. Esto nos lleva, en segundo lugar, a un concepto que ha acuñado un conocido de todos nosotros, Tomás Dube, que es ese concepto de multinormatividad, que es lo que caracteriza prácticamente todo el antiguo régimen. Y la multinormatividad lo que nos quiere decir es que simple y llanamente el derecho tiene que ser estudiado de manera histórica de conformidad con la propia historia que ha generado ese derecho. Es decir, no podemos identificar nosotros como derecho el derecho del pasado de acuerdo con nuestra propia concepción del derecho, sino que tenemos que ver que efectivamente en el antiguo régimen la forma de ordenar la sociedad no se hacía solo a través del derecho, sino a través de múltiples instrumentos y múltiples dispositivos que iban en esa dirección. Un tercer elemento que habrá que tener en cuenta es que esta historia del derecho, la practicada, la cultivada por García Gallo, era una historia que se clasificaba, ¿no?, de una manera bastante drástica, ¿no?, en periodos, la España visigoda, la España medieval, etcétera, cuando sabemos, porque así nos lo han explicado desde la escuela de Florencia, Grossi, Capellini y compañía, que el derecho pues al final es una lucha entre continuidades y discontinuidades y que por lo tanto pues hay que decirlo, lo que se decía de que bueno, Cristóbal Colón, una vez que desembarca en la isla de Guanaí, pues no se acuesta medieval y se levanta ya renacentista y moderno, ¿no?, sino que hay unas transiciones, hay unas largas singladuras más o menos concretas que van desarrollando todo este fenómeno jurídico. Y, en última instancia, reivindicar un elemento, una pieza fundamental, que es el derecho común. Es decir, el derecho común, además, abona este estudio no solamente sus largas singladuras, sino también la contemplación de ese derecho común no como un elemento que viene a imponerse y a erradicar los derechos nacionales, por decirlo así, de los distintos territorios europeos, sino un derecho que viene a compatibilizarse o en cierta forma pues a integrarse con todos esos derechos. Básicamente, pues esta es mi idea y pues respondiendo un poquito a las cuestiones que planteaba al principio, yo creo que el enfermo está bien, ¿no? Es decir, no todo es posible, es susceptible de empeorar, por supuesto, pero yo creo que en este instante, pues estamos en una buena época, ¿no? Y tenemos que sumarle también otro elemento importante que tenía aquí apuntado, pero que me olvidé de reseñar en su momento. La historia del derecho es una disciplina bastante barata para la administración. Quiero decir, no somos caros, somos unos investigadores que con nuestros libros, nuestras fuentes, nuestros archivos, podemos desarrollar perfectamente
nuestro trabajo. Y mientras no incordiemos y mientras no molestemos, pues yo creo que esto se podrá seguir desarrollando en el futuro. Esto es más o menos lo que tengo que decir. Es decir, hay que ser moderadamente optimista, en esto como en la vida en general. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Faustino. Muchas gracias por terminar con esta nota optimista, efectivamente. El optimismo se notó en las tres presentaciones también. Y es bueno que nos hablaste de este paciente, de este enfermo. Llamémoslo paciente, porque quizás no tiene síntomas todavía que nos preocupen. Y es un paciente que en América tuvo una influencia muy grande, porque como vos bien dijiste, es no solo los que emigran durante la Guerra Civil, sino los vínculos que después surgen también con los diálogos de la historia del derecho indiano, ¿no? Que tantos puentes han tendido y siguen tendiendo. Entonces te agradezco mucho, Faustino. Lo que sí les tengo que decir a todos es que como en la televisión el tiempo es muy tirano, porque optamos por tener tres presentaciones, eso significa que el tiempo de diálogo académico que sigue es más corto. Lo que sugiero voy a ver el chat, a ver si hay alguna pregunta urgente. No veo ninguna pregunta urgente en el chat. Voy a optar por cerrar el acto aquí y no abrir a debate, por una cuestión de tiempo, porque si no la gente va a empezar a desaparecer de la aula y eso no es lo que queremos. Queremos irnos con una nota positiva, como dijo Faustino. Pero para cerrar, sí lo que voy a hacer es le voy a dar la oportunidad a Jacqueline, a Faustino y a Guido de que hagan un cierre, que utilicen la palabra. I'm going to give the word now to Guido, Jacqueline, and Faustino to make a final statement if they wish to. Por favor, tienen el uso de la palabra. Gracias, Agustín. Bueno, en principio, agradecerles por este espacio. Creo que dentro del crecimiento que tiene la historia del derecho, estos espacios son maravillosos. Nos permite aprender unos de otros, nos permite contar cuáles son nuestras debilidades, pero también nos ha permitido establecer unas relaciones que nos acercan, unas relaciones de cooperación, de colaboración, y en ese sentido hay todo un camino por recorrer, pero también es una fortaleza poder elaborar propuestas como estas y como otras muchas en diferentes órdenes que nos fortalecen como disciplina, que nos fortalecen como área y que seguramente van a permitirle a estos futuros abogados encontrar la importancia de la historia del derecho dentro de su identidad como nación, como región, y la defensa de todo este estado maravilloso que nos convoca y que nos une. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. I look at Guido. Guido, if you want to make any final statement. Very gladly. Thank you very much, Augustine. I think it's really important. It was highlighted before that as a discipline, legal history begins to acquire a sort of an autonomy the moment national legal systems that was highlighted a moment ago by Professor Martinez Martinez. The moment national legal systems begin to codify, and so there is a sense of past and present. So even if there is often a strong national element, I still believe that legal history is transnational, was transnational when they didn't know it was history, when they thought it was still present-day law. And it's very important and enriching, I think, for us, for me, surely, to be able to have this kind of dialogues, transnational dialogues, also to have a better idea as to how the same subject is taught and studied elsewhere, the different and complementary approaches that can only enrich the discipline. So thank you very much for this occasion. Thank you, Guido. And indeed, the dialogue doesn't take place only now, because this is going to be is being recorded and it will be uploaded to the channel of the Institute, the YouTube channel, so people can revisit. And what I do encourage everyone is to get in touch with Jacqueline, Guido, and Faustino by email. You just write their names and it appears in Google. Their emails are going to be there. Feel free to email them. Faustino, ¿querrías hacer algún comentario final?
Yo quiero reiterar mi agradecimiento al instituto, mi agradecimiento evidentemente a ti, Agustín, por la magnífica labor de moderación, ni siquiera moderación, porque no ha habido realmente, ¿no?, que confrontar nada, pero de ordenar estas reflexiones y, por supuesto, agradecimiento a Jacqueline y a Guido por compartir estos diálogos transnacionales. Os decía antes que lo del valor, ¿no?, y la utilidad tiene un valor per se, y es que la historia del derecho yo creo que es la que forma los verdaderos juristas críticos, porque la historia del derecho, en última instancia, lo que nos hace ver es esa idea de mutación del derecho a lo largo de la historia y, por lo tanto, la idea de que siempre hay una alternativa, ¿no? Que las cosas no son lo que dice el legislador, no es lo que dice el soberano, no es lo que dice el leviatán, ¿no?, sino que siempre hay otro camino que seguir. Y la única forma de conocer eso, de ser consciente de eso, pues es precisamente viendo cómo en el pasado se han coordinado o se han ido manejando las distintas alternativas. Nada Muchas más. gracias, Faustino. Muchas gracias Nada. por ese cierre que nos invita a seguir conociéndonos. Esto es el principio de un diálogo. This is the beginning of a dialogue that we hope will continue. We know it will continue. Sabemos que va a continuar. Muchas gracias a todos, a los tres oradores, a Leandro y al equipo de gente que se ha sumado en el chat. Muchas gracias Muchas y hasta la gracias. próxima sesión. Hasta luego. Gracias, Agustín. Gracias. Gracias. Thank you Chao. very much. Hasta luego. Gracias, Gracias a Leandro. todos. Hasta luego. Chao, Faustino, gracias. Chao, Gracias. Jacqueline. Chao, Guido.